Para abordar el tema de la construcción del conocimiento, debemos conocer su naturaleza. Los descubrimientos científicos encubren parcialmente dicha naturaleza del proceso de conocimiento. Para empezar este proceso, debemos estar en la búsqueda de algo para que pueda ser descubierto. Al mismo tiempo, la búsqueda supone una actividad de invención o creación de la experiencia que significa conocer. Por otra parte, el objeto diseñado por el investigador no presenta los hechos reales del objeto, dado que su función es dar una visión aproximada del comportamiento del objeto real. Un ejemplo de esto es el desempleo en mayo de 2007 en México, que fue alrededor de 4.1% de la población económicamente activa, dato que asombró a la gente, pues no refleja los niveles de pobreza existentes. El filósofo Kant, en su obra Crítica de la razón pura, construyó los lineamientos fundadores de las ciencias en el sentido actual del término. Uno de sus principios expresaba que un concepto sin intuición es vacío y una intuición sin concepto es ciega. En otras palabras, sin sensibilidad nada nos sería dado y sin entendimiento nada sería pensado. Un ejemplo sería el paraíso en el sentido bíblico. Este concepto no corresponde a percepción sensorial alguna. Eso quiere decir que es vacío. ¿Dónde puedo experimentar el paraíso? La respuesta es no se puede. Para entender la realidad en la que me encuentro requiero de conceptos que le expliquen. Caso contrario, me movería en ella como un ciego. Por su parte, Gaston repetía una frase paradojal: una proposición no es verdadera porque se comprueba, sino que se comprueba porque es verdadera. Con ello pretendía remover las imágenes banales sobre el proceso de conocimiento científico. Gaston Bachelard consideraba que la ciencia progresaba a través de la superación de obstáculos epistemológicos, pues todo conocimiento, solía resaltar, es aproximado. Estos obstáculos epistemológicos son las limitaciones o impedimentos que afectan la capacidad de los individuos para construir el conocimiento real o empírico. El individuo se confunde por el afecto que ejercen sobre algunos factores, lo que hace que los conocimientos científicos no se adquieran de una manera correcta, lo que obviamente afecta su aprendizaje. De acuerdo a Bachelard, se dan 5 obstáculos principales, los cuales son: el primero, la experiencia básica o conocimientos previos; el segundo, el conocimiento general; el tercero, el conocimiento utilitario; el cuarto, el obstáculo animista; y por último, el obstáculo verbal. El primer obstáculo, el cual es la experiencia básica o conocimientos previos, dice que los individuos, antes de iniciar cualquier estudio, tienen un conjunto de ideas muy propias acerca de cómo y el porqué de las cosas son como son. Estas ideas pueden ejercer una potente influencia que puede limitar el proceso de aprendizaje. El segundo obstáculo, el cual es el conocimiento general, menciona que al explicar mediante el uso de generalizaciones un concepto se cae, en la mayoría de las veces, en equivocaciones, porque los conceptos se vuelven vagos e indefinidos, ya que se dan definiciones demasiado amplias para describir un hecho o fenómeno y se deja de lado aspectos esenciales, los detalles que son los que realmente permiten exponer con claridad y exactitud los caracteres que permiten distinguirlos y conceptuarlos correctamente. El tercer obstáculo, el cual es el conocimiento utilitario, plantea una serie de problemas a la hora de definir un término, porque se tiende a reducir y sintetizar conceptos a través de la utilidad o beneficio. El cuarto obstáculo, el cual es el obstáculo animista, este explica que los niños tienden a explicar ciertos fenómenos haciendo analogías con naturaleza animada. Un ejemplo sería una pregunta: ¿qué es el movimiento? La respuesta sería: el movimiento es aquello que se mueve, como los animales y la gente. Y por último, el obstáculo verbal se presenta cuando mediante una sola palabra o una imagen se requiere explicar un concepto. Un ejemplo sería una pregunta: ¿qué es la flor? La respuesta es un adorno. Se sustituye el concepto por una palabra que designa una de las utilidades o empleo de esos vocablos. Bourdieu,
entre otros, han sido reconocidos por haber destacado así la importancia de construir el conocimiento. Para lograr una buena construcción del objeto científico es necesario tener una metodología precisa y tener muy claro qué es lo que se quiere lograr. Si en una investigación se tiene una hipótesis, lo cual se refiere a tener una suposición o la cuestión de la causa de algún problema de estudio, será un análisis a partir de ciertas ideas y podrán tener un camino que recorrer. Por lo contrario, si un investigador descarta el paso de la hipótesis, será una investigación muy escasa y no logrará el objetivo final, lo cual Claude Bernard aporta: dar ideas nuevas y fecundas a aquellos que no las tienen servirá solamente para dirigir las ideas en las que las tienen y para desenvolverlas a fin de sacar de ellas los mejores resultados posibles. El método por sí mismo no engendra nada. Esas palabras son muy ciertas, ya que una investigación tiene que tener una idea o pensamiento en donde basarse para el momento de ir avanzando en la exploración del tema sea más clara y se podrá obtener un final más concreto y coherente. Si la ansiedad de muchos investigadores se puede resumir en la inspiración por llegar a la cualidad del objeto de estudio, se deben de tomar precauciones para llegar a esta meta, ya que varios pueden cometer el error de no saber o tener conciencia que la descripción general del objeto de estudio no aporta ningún conocimiento en específico. Por ello, no es válido el proyecto de la investigación. En esta situación, lo más conveniente a realizar es este ejercicio. Número 1. Leer el protocolo de un anteproyecto de investigación. Esto nos va a ayudar a saber qué pasos debemos realizar en esta situación. Número 2. Sustituir referencias espacios temporales por otras. Por ejemplo, hay un grupo de ambulantes que tiene relación de clientar con el patrón. Vamos a cambiar en el texto el nombre del grupo y de los patrones. Así sustituimos referencias temporales y de espacio. Número 3. Si el escrito conserva su coherencia, quiere decir que sus observaciones contenidas serán aplicables a cualquier situación. Cabe mencionar la práctica de la ciencia. Siempre es de laboratorio al campo y de regreso al gabinete del investigador. También existen varios esquemas, por ejemplo, sistemáticos, marxistas, funcionalistas y más, muy accesibles para exponer un problema social. Pero debemos considerar que debemos estar en permanente retroalimentación con el objeto teórico real, teniendo rigor y validez, para no pasar desapercibido esto, tomando en cuenta que la proposición de Becherland, que el diseño de investigación invente integrantemente al objeto real, a diferencia de las matemáticas. El juicio sociológico se refiere a hechos, a un estado de cosas existente.